Bien, muchas gracias, señores. Muy buenas tardes. Con la dispensa del caso, la audiencia estuvo programada a las 3:30 y ya son las 4. Y es que estuvimos atendiendo otra audiencia sobre autorización de viaje al exterior en otro expediente. En el expediente 43-2018, incidente 7. Dicha audiencia se ha dilatado, es por eso que recién estamos iniciando la presente. Se trata de esta audiencia convocada para las 3:30 en la causa penal 34-2019, incidente 40, en el que a solicitud de, vamos a ver de qué se trata la audiencia. A ver, señorita especialista de audiencia, cese de la detención domiciliaria. Esa es la audiencia formulada por Eduardo Manuel Maguiño Arenaza. La audiencia se realiza ante el sexto juzgado de investigación preparatoria nacional a cargo del señor juez Leo Adán Cristóbal Ayala. Señor fiscal, buenas tardes. Sus datos, por favor. Buenas tardes, señor magistrado. Por parte del Ministerio Público, Rubén Juan Gutiérrez Guamán, con domicilio procesal cito en el Girón Santa Rosa 260, piso 7, Cercado de Lima. Con casilla electrónica 108225 y demás datos ya consignados en autos. Bien, doctor. Defensa técnica del solicitante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Luis Felipe Tenorio Guadalupe, con registro de Colegio de Abogados de Lima 47226, con casilla electrónica 74676, con domicilio procesal físico en casilla 9442 del Colegio de Abogados de Lima, sede Miraflores, correo electrónico luis.tenorio@pucp.pe, número de celular 987-655-827, en representación de mi patrocinado Eduardo Manuel Maguiño Arenas. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor magistrado. ¿El patrocinado está con usted? No, señor magistrado, no se encuentra presente en este momento. Doctora Daniela Olivares Esther, ¿usted interconsulta o es de otra fiscalía? Sí, doctor, buenas tardes. Señor magistrado, buenas tardes. Con todos los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Esther Madalias Olivera, fiscal adjunta del 7º despacho del equipo especial, en interconsulta con el doctor Gutiérrez, con el domicilio procesal, correo y todos los datos procesales ya señalados en autos. Muy bien, queda instalada la audiencia, señores. De inmediato. Señor abogado del recurrente, ¿se ratifica en su pedido o se desiste o la retira? No, señor magistrado, sí, ratificamos nuestra solicitud de cese de prisión preventiva en su modalidad de prisión domiciliaria, señor magistrado. Ya. Su patrocinado se llama Eduardo Manuel Maguiño Arenaza, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ya. ¿Desde cuándo está con prisión domiciliaria? Él se encuentra con prisión domiciliaria, señor magistrado, desde el mes de octubre del año 2020. Ya a la fecha, sí, a la fecha ya acumulado de los 36 meses que se dieron de prisión domiciliaria, de detención domiciliaria, señor magistrado, ya han transcurrido a la fecha, si no estoy contando mal, señor magistrado, ya ha transcurrido, si no me equivoco, 2 años y 6 meses, ya. Ya, a ver, señor abogado, supongo que usted está usando como base legal el artículo 283, ¿verdad? Así es, señor magistrado, el 283, esos artículos 1 y 3, ¿no? Digamos, para poder, como base para nuestro pedido. Ya, entonces, de forma puntual, doctor, ¿cuál es el nuevo elemento de convicción que desvirtúa su condición de prisión en casa? Sí, señor magistrado, básicamente estos nuevos elementos de convicción están referidos a la salud de mi patrocinado, señor magistrado, mi patrocinado Eduardo Manuel Maguiño Arenaza,
quiero explicarlo más o menos en qué sentido afectan estos nuevos supuestos, ¿no? Porque ¿Qué si edad, bien se qué edad tuvieron, tiene, doctor? ¿Qué edad tiene su él ya patrocinado? tiene 71 años ya cumplidos, señor magistrado. ¿Cuál es su diagnóstico médico? Sí, él, bueno, de hecho se le otorgó, señor magistrado, si me permite solamente muy, muy breve este tema. Él ya, él padece de un mal crónico cardíaco. Él cuenta con dos stents coronarios, ¿no? Y eso fue también presentado en su oportunidad cuando se tramitó el pedido de prisión preventiva, perdón, formulado por la Fiscalía, ¿no? Y el señor presidente del Ministerio Público debe tenerlo en la carpeta. Es por eso que incluso en una primera oportunidad, ya, bueno, si bien en una primera oportunidad a nivel de juzgado de investigación preparatoria se declaró infundado el pedido, sí a nivel de la sala señor magistrado se declaró, se revocó ese extremo y se le impuso a él la medida de detención domiciliaria atendiendo precisamente a su dolencia cardíaca, ¿no? A su estado de salud. Mi patrocinado, señor magistrado, no puede, por ejemplo, tomar un vuelo, no va a poder volver a tomar un vuelo, por ejemplo, porque eso pone en riesgo precisamente su tema coronario, pone en riesgo su salud. Él tiene unos cuidados específicos eh, eh, que sobrellevar para mantener este mal cardíaco. Pero ¿qué ha ocurrido, señor magistrado? Y obra también en autos, en el expediente de prisión preventiva, en el cuaderno, perdóname, de prisión preventiva, numerosos pedidos de permisos porque mi patrocinado ha venido padeciendo de una dolencia adicional ya adquirida, bueno, ya también de la que sufría previamente, pero que se agudizó, se agravó, señor magistrado, una condición médica que se agravó a la próstata, una inflamación por unas infecciones efectuadas de manera permanente. Por eso que durante varias semanas, varios meses, esta defensa técnica se vio en la obligación de solicitar autorización, ¿no? Y todas fueron otorgadas, por supuesto. El Ministerio Público no se opuso a ninguno de nuestros pedidos de autorización para que él pueda salir de su domicilio, señor magistrado, y desplazarse hasta el Hospital Edgardo Regalietti Martins, tanto para citas médicas, consultas médicas, como para cambio de sonda. Mi patrocinado hasta hace 3 meses, señor magistrado, ha tenido que vivir conectado a una bolsa para que él pueda miccionar. ¿Sí? Porque, y esta zona tiene que ser recurrentemente limpiada, cambiada, porque si no, él podía desangrarse y generársele una infección aún mayor, ¿no? Tanto es así que muchas veces, bueno, se tuvo que resolver el pedido con muy poca anticipación, pero siempre, tanto el Ministerio Público como vuestro despacho tuvieron a bien concederle el permiso al señor magistrado. Él ahora ya fue operado de la próstata, una operación de bastante riesgo por precisamente esta dolencia cardíaca de la que él padece, señor magistrado, ¿no? Y ahora ya es, digamos, recuperándose. Él ha querido participar también de la audiencia. Lamentablemente no se encuentra muy bien todavía en estos momentos. Además, que él se encuentra en un periodo todavía de estrés, un periodo de afectación psicológica bastante grave, señor magistrado, porque, bueno, digamos, esta situación de prisión preventiva le ha impedido, pues, retomar su tratamiento ambulatorio que a él le corresponde por el tema coronario. Estos estén coronarios, señor magistrado, tienen que ser cambiados o tienen que, sí, ser cambiados cada 3 años como máximo, y él ya está entrando al 4 año y todavía no ha podido irse a con el tema coronario porque requiere primero, digamos, o como parte va a requerir terapias que incluyen caminatas, salidas, disminuir también su carga de ansiedad, su carga de estrés producto de la detención, señor magistrado. Él está en una situación, por decirlo menos, de pasar de una situación urgente o casi una emergencia, cual fue su infección urinaria, sí, aún el tema coronario, Ya, doctor, sí, yo lo entiendo. sí, Preguntas concretas. sí. En primer término, se le impuso prisión preventiva. En sala, revocaron y le impusieron detención domiciliaria. Así fue, ¿verdad? No, señor magistrado, en la primera oportunidad, el anterior juez de investigación preparatoria, el doctor Sánchez Balbuena, declaró infundado el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva, atendiendo a que, bueno, a que no se cumplían en él los supuestos, señor magistrado, Ya, muy de bien. peligro ni de figo, Ya, ya. ni de fuga. En la sala fue que revocaron ese extremo y sí le dieron la prisión preventiva Ya, de prisión domiciliaria. A este momento, ya, señor magistrado,
Una vez, como, doctor, conteste preguntas concretas. Una vez sí, dictada, revocada la medida inicial y se le impuso detención domiciliaria, ¿cuántas veces ha solicitado permiso para ir al hospital? señor magistrado, nosotros hemos contabilizado, por lo menos han sido, de lo que tenemos registrado, han sido casi 18 veces, si no me equivoco, doctor, entre cambio de sonda vesical y también consultas médicas, e incluso él estado internado por aproximadamente 2 semanas en el Hospital Edgardo Revaleta y Martín, señor magistrado, producto de esta operación que tuvo, y para todos los casos hubo un informe policial que ratificó justamente los extremos de los pedidos que Ya, nosotros muy habíamos bien, muy bien, efectuado. muy bien. ¿Ya cumplió con pagar la caución? Él tiene la caución, señor magistrado, por 50.000 soles que abonó en la primera oportunidad, porque le dieron una prisión perdón, una libertad con restricciones, pero con la condición de que pague la caución. Él abonó los 50.000 soles al Banco de la Nación, eso también obra en el expediente del magistrado, y además ahorita se encuentra con la detención domiciliaria, donde se ratificó el tema de la caución. Él ha pagado la caución, señor magistrado. Por otro lado, con relación al peligro digamos, como nuevos elementos, señor magistrado, la investigación ya, y es un principio que la Corte Suprema también ha reiterado, que para estos pedidos de prisión preventiva se revise justamente que el periodo de tiempo que ya transcurrió, ¿no? Sea valorado. Señor magistrado, mi patrocinado ya se encuentra más de 2 años y medio, se encuentra a solo algunos meses para cumplir con el periodo total de la de la detención domiciliaria, sea esto una prisión preventiva en su límite máximo. Mi patrocinado ha venido cumpliendo estrictamente con esta detención domiciliaria, a excepción de las oportunidades que él ha tenido que solicitar autorización previa para poder desplazarse a su domicilio por una condición de salud. Señor magistrado, durante toda la investigación hasta este momento se ha demostrado que mi patrocinado en modo alguno representa un peligro de obstaculización para la justicia. Mi patrocinado no puede tomar un avión, señor magistrado, no puede desplazarse tampoco, no puede realizar una actividad física, porque esto, digamos, fuerte, por así decirlo, como cualquier persona lo puede hacer, porque representa un peligro para su salud. La investigación se ha venido llevando de manera adecuada, hay ya una programación incluso de diligencias, hay un peritaje ya formado. Ya, Él doctor. ya no es representante Doctor, legal de la señor abogado, los nuevos elementos de convicción están reflejados en algún diagnóstico médico de agravamiento, empeoramiento de su salud, y si de ser así, ¿ha anexado a su solicitud o no lo hizo? Señor magistrado, sí, se ha colocado, se ha hecho referencia en el escrito, señor magistrado, porque ahora en el expediente también todos los permisos que se han solicitado, ¿no? Digamos, con las notas también emitidas por salud, también se ha evacuado el informe postoperatorio, señor magistrado, de mi patrocinado, que también obra en la carpeta. Todo ello se ha anexado, señor magistrado, y se ha dado cuenta también de las múltiples veces que él ha tenido que desplazarse al hospital, ¿no? En todo momento, señor magistrado, cuando ha estado mal de salud, en todo momento, digamos, ha primado cumplir con la medida. En ningún momento él ha procurado darse la fuga, o irse al hospital, o irse a una clínica. Señor magistrado, él estrictamente a través de mi persona, yo directamente me he encargado de los permisos, señor magistrado, siempre ha procurado ser respetuoso y obra así en los informes policiales que se han evacuado en su oportunidad, que también han sido trasladados al Ministerio Público, señor magistrado. Esto se trata, aquí tenemos toda la relación de los exámenes que se han evacuado, está también su informe de alta que hemos adjuntado al escrito, señor magistrado, obra el informe de alta por la hiperplasia prostática benigna del que él venía padeciendo. Felizmente no se trató de algo cancerígeno, pero sí algo que obviamente ha disminuido considerablemente su calidad de vida, o la ha Ya, bien, perjudicado. abogado. Abogado, dos últimas preguntas. La Sí, última vez que solicitó permiso fue el 28 de noviembre, ¿verdad? sí, señor magistrado, justamente fue para las fechas en que en el posoperatorio para las consultas que él tenía que realizar. A Ya. partir de ahí le Conteste la ordenaron un pregunta, nomás, reposo doctor. absoluto. Señor abogado, Sí, solamente conteste las preguntas, sin sí, mayor comentario. sí, Del señor 28 magistrado. de octubre del año pasado hasta la fecha, ¿su patrocinado está estable? Está estable, señor magistrado, en recuperación aún del posoperatorio, ¿no? Él está con reposo absoluto, pero él requiere, señor magistrado, recuperar siquiera
medianamente la vida que tenía antes, si bien padece una dolencia que le impide, digamos, realizarse Ya, abogado, plenamente. ¿cuándo fue operado su patrocinado, el que se está recuperando? Él fue operado en el mes de noviembre, señor magistrado. Noviembre. Sí, Eh, pero no tenemos, en su relación de autorizaciones, no hay, 28 de noviembre, precisamente, en esa oportunidad. sí, señor magistrado, porque incluso hemos adjuntado el informe de alta médica por la hiperplasia prostática benigna de la que él fue intervenido. Ya, muy bien, El 8 de señor. noviembre, perdón, eso fue el 8 de noviembre, pero esta última autorización que usted ha visto del 28 de noviembre corresponde a un pedido justamente para que evalúen cómo iba cómo iba cicatrizando esta herida, ¿no? Ya, Esta operación, perdón. Sí. del 28 de noviembre al 17 de febrero, perdón, al 17 de, claro, 17 de febrero, que presentó su solicitud de cese, ¿ha habido algún informe de diagnóstico médico o no, doctor? Por ahora todavía no, señor magistrado, él solamente se ha venido entrevistando de manera virtual con sus médicos tratantes. Por el Ya. momento porque está él con reposo absoluto, ¿no? Él se Señor encuentra ahorita abogado, con reposo absoluto. señor abogado, usted ya dijo, todas las veces que su patrocinado requirió, se le autorizó. ¿De qué manera le afecta su situación de detención domiciliaria? Si el juzgado está atendiendo en cada vez, en cada oportunidad que requiera ser atendido. Sí, magistrado, está afectando no solo emocionalmente a él, sino a toda su familia. Recordemos que el tema médico no es el único aspecto, señor magistrado, que hemos venido a invocar en esta oportunidad. Es uno de los aspectos, señor magistrado. Esto impide que él recupere su tratamiento ambulatorio para el tema coronario que él padece. Él requiere, señor magistrado, por lo menos de hacer caminatas al aire libre, de poder asistir, por ejemplo, a sus citas ambulatorias de manera libre, sin el estrés o sin la necesidad, digamos, de tener que pedir autorización cada vez, señor magistrado. Él necesita recuperar su vida y es algo que le ha recomendado el médico. Y es por eso que después de varios meses, señor magistrado, es que hemos venido ya a realizar este pedido de cese de prisión preventiva. Ya, Es uno señor, de los ya, elementos bien, abogado, bien. que estamos en. Usted ha indicado de que su patrocinado requiere de todas esas actividades porque un médico lo dijo, pero las prescripciones médicas deben estar contenidas en un informe. ¿Qué tipo de médico? ¿Un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un médico general? ¿Quién dijo, quién En prescribió este, caso, estas actividades? es su cardiólogo, señor magistrado, pero a la fecha todavía no contamos con este informe médico. Estamos a la espera. Él, digamos, le siguen haciendo, está ahorita en un monitoreo para calcular, digamos, la situación de sus estén coronarios, ¿no? En esa oportunidad se puede Ya, bien, solicitar doctor. Entonces, señor abogado, usted ha presentado su escrito y ha presentado algunos anexos. De esos anexos, ¿cuál considera usted que evidencian el nuevo o los nuevos elementos de convicción? Porque lo que veo ha anexado resoluciones, informes del año 2020 y luego imágenes impregnadas en el escrito, pero como anexo independiente algún informe médico, parte médica, diagnóstico médico, Bueno, cita médica. señor magistrado, hemos reiterado el informe médico evacuado en su oportunidad por la Clínica San Pablo, ¿De qué año, doctor? como anexo A. Ese es un informe previo que fue el último, señor magistrado, que es del año 2020. 2020, Sí. pero ya, 2020. Sí, ¿Y señor magistrado, solamente para reflejar, cuándo porque fue revocada la prisión? no, eso sí fue en el mismo año, señor magistrado. En el mismo 2020, desde ahí ya figura él Ya, en prisión domiciliaria, ¿no? ya, bien, doctor, muy bien, muy bien. Señor fiscal, el abogado ha usado 11 minutos, tiene el mismo tiempo. Sí, señor magistrado, gracias. Como ya se ha escuchado detalladamente los fundamentos de la defensa técnica, señor magistrado, si bien la defensa técnica utiliza la base normativa del artículo 283 del Código Procesal Adjetivo, el mismo que ha tenido su desarrollo en la casación 391-2011 Piura, ¿no? En la cual se ha desarrollado que la solicitud del investigado para solicitar la cese de una prisión preventiva o la sustitución de la misma, que es en este caso la detención domiciliaria, necesariamente tiene que versar sobre nuevos elementos de convicción, ¿no? Los mismos que hacen denotar la carencia
de los presupuestos que motivaron para la dación de la medida de coerción personal, en este caso, de la medida de detención domiciliaria. Señor magistrado, la defensa técnica hace referencia a que su patrocinado, ¿no? Su salud se ha agravado, ¿no? En el tiempo de su detención. Pero sin embargo, señor magistrado, se debe tener en cuenta que desde un inicio, ya en el momento del debate, tanto de la audiencia de prisión preventiva, así como en la apelación, dichos argumentos, señor magistrado, ya fueron utilizados, ¿no? Es más, señor magistrado, este Ministerio Público, consciente de que su patrocinado contaba con la mayoría de edad mayor a 65 años, asimismo sufría dicha enfermedad, ya que esa enfermedad fue materia de debate, solicitó la sustitución de la medida, señor magistrado. En la apelación ya solicitó la sala ya que no se otorgue la medida más gravosa, que en este caso es la prisión preventiva, sino consciente de la enfermedad de su patrocinado, así que la mayoría de edad solicitó la sustitución del mismo, señor magistrado. Es que así que la sala, teniendo en cuenta dichos fundamentos, así que ha tenido el principio proporcional, validado todo eso, ha declarado fundado este pedido y se le ha dado la sustitución en este caso, la detención domiciliaria, señor magistrado. Ahora, respecto al señor magistrado, que también menciona, como usted ha escuchado, respecto a las salidas que ha tenido su patrocinado, ¿no? A las atenciones médicas, por lo cual ha sufrido. Como ya lo mencionó la defensa, señor magistrado, este Ministerio Público no se opone a las salidas que necesita, ¿no? Por su salud, su patrocinado, ¿no? Cuantas veces quiere, no se va a oponer este Ministerio Público porque tiene que develarse la salud de su patrocinado, ¿no? Además, señor magistrado, si es que en el caso más grave, digamos que su patrocinado se encuentra en un estado de emergencia, puede realizarlo sin ningún problema, señor magistrado, ¿no? Cosa que con posterioridad puede solicitar la subsanación del mismo. Asimismo, el señor magistrado menciona que en las salidas que ha realizado al hospital o al centro médico, su patrocinado, no ha tenido esa intención de jugarse o ausentarse, ¿no? El mismo señor magistrado no lo ha realizado porque tiene vigilancia, está siendo vigilado por las autoridades policiales. Es por eso que no se ha ausentado, ¿no, señor magistrado? Aparte de eso, señor magistrado, el otorgamiento de la detención domiciliaria, señor magistrado, no se dio netamente por los arraigos, porque en el escrito que ha presentado hace referencia a los arraigos familiares, al arraigo laboral, al arraigo domiciliario que su patrocinado ostenta, ¿no? En este caso, ese no es punto de debate, señor magistrado, puesto que la sala ha dejado sentado, si bien es cierto que su patrocinado cuenta con dichos arraigos, sin embargo, para otorgar la medida en este caso de prisión preventiva o la sustitución por este caso de la medida de detención domiciliaria, ha tenido en cuenta los 4 aspectos que están establecidos en el artículo 269 del Código Procesal Administrativo, que hace referencia al peligro de fuga, señor magistrado. Es sobre el respecto a la gravedad de la pena, porque su patrocinado está siendo imputado por el delito de lavado de activos, cuya procedencia ilícita es el delito de corrupción de funcionario. Aparte de eso, otro aspecto tomado en cuenta para la sala es respecto a su pertenencia a una organización criminal, en este caso liderada por la empresa Odebrecht, ¿no? Otro de los aspectos tomados en cuenta por la sala es respecto a la magnitud del daño causado por parte del investigado al Estado, ¿no? Otro de los aspectos tomados en cuenta, señor magistrado, es respecto a la actitud del investigado a resarcir el daño causado, ¿no? En este caso menciona que su patrocinado está ya cumpliendo con el pago de la caución que se le ha impuesto. Sin embargo, dicho señor magistrado, este pago tiene otro tratamiento diferente, no tiene fin resarcitorio, ¿no? Sino tiene la finalidad de hacer que se cumplan las reglas de conductas impuestas por el juzgador en este caso. Señor magistrado, en este caso es de verse que la parte solicitante, al parecer,
pretende que se reexamine los elementos ya actuados, tanto desde primera y así como segunda instancia, señor magistrado. En la casación en convento que se ha referido, la casación 391-2011, hace referencia que este tipo de audiencia de cesación no se trata de reexaminar o reevaluar lo debatido anteriormente, señor magistrado, sino que el solicitante necesariamente, fehacientemente deberá acreditar los nuevos elementos de convicción que hacen desaparecer o modificar los motivos por los cuales se otorgaron la medida de coerción, en este caso la detención domiciliaria. Señor magistrado, menciona que su patrocinado está enfermo, ¿no? Que aparte de eso necesita salir para una vida digna, necesita trabajar para cubrir sus gastos médicos, todo eso, ¿no? Habría ahí una contradicción, señor magistrado, porque refiere que está enfermo, su patrocinado está enfermo, y ahora dice que necesita trabajar, ¿no? Para cubrir sus gastos médicos. Yo creo que había una contradicción respecto a eso, señor magistrado, ¿no? Ahora, respecto del único sustento que menciona es, como ya repito, es respecto al agravamiento de la situación médica de su patrocinado, ¿no? Sin embargo, señor magistrado, como vemos, para que se le otorga la medida de la detención domiciliaria, el juzgador, en este caso la sala, tomó en cuenta el artículo 290 del Código Adjetivo Penal, que establece una serie de requisitos para el otorgamiento de la detención domiciliaria, ¿no? En este caso, la mayoría de edad, que es mayor a 65 años, que su patrocinado sufra de una enfermedad grave o incurable, ¿no? O si no, que sea una persona con incapacidad permanente o la madre gestante. Señor magistrado, en este caso, la enfermedad que menciona la defensa técnica estaría dentro de los requisitos para el otorgamiento de la detención domiciliaria, señor magistrado, por lo cual no sería un argumento válido respecto a ello, señor magistrado. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien, señor fiscal. Señor abogado, como derecho a réplica, ¿desea agregar algo? Sí, señor magistrado, digamos, con relación al trámite, digamos, de la prisión domiciliaria, de la detención domiciliaria en que se encuentra patrocinado actualmente, no hay discusión con relación a los permisos, no hay discusión, digamos, con relación a una condición médica, que lo único que ha hecho es agravarse en el último tiempo, después incluso de resuelta en su contra esta detención domiciliaria. Lo que estamos exponiendo acá, señor magistrado, es justamente un agravamiento de su salud. ¿Sí? Hemos presentado como nuevos elementos de convicción todos estos permisos, el tema de alta médica, el tema de la intervención quirúrgica, que justamente dan cuenta del agravamiento de su situación de salud, señor magistrado, aunado a una dolencia previa que ya fue informada en su momento y por la cual se le dio precisamente esta detención domiciliaria. Pero, señor magistrado, no es lo único que se tiene o que se debe tomar en cuenta aquí. También señor magistrado, luego de revisar la carpeta, luego de más de 30 meses de investigación que tiene la presente, señor magistrado, en ningún momento se ha podido involucrar a mi patrocinado. No existe un solo elemento probatorio, solo que el Ministerio Público puede decir lo contrario, que involucre a mi patrocinado con los hechos que son materia de investigación, aparte de lo que ya, aparte de los hechos ya señalados como parte de su imputación fáctica al inicio, como parte de la hipótesis precisamente de la presente investigación. No hay una sola declaración, un solo documento, señor magistrado, que involucre a mi patrocinado. Por el contrario, sobre la base de los hechos que son parte de la imputación fáctica, ya uno de los investigados, a quien también se dio prisión preventiva, pero que actualmente sabemos que se encuentra en libertad, el único, señor magistrado, sabemos que se encuentra ahorita detenido es mi patrocinado, digamos. Él, más bien, esta parte ha cumplido con acreditar por parte de la empresa que anteriormente, de la cual anteriormente mi patrocinado era representante legal, ha cumplido con entregar absolutamente toda la información para el peritaje que se va a realizar, señor magistrado. No hay ningún actualmente, porque es un elemento a tener en cuenta también el estado de la investigación y el tiempo transcurrido,
No hay un solo elemento probatorio que vincula a mi patrocinado con algún, además de riesgo de fuga, de obstaculización también de la investigación. Un solo elemento, señor magistrado, que diga actualmente que mi patrocinado representa peligro de fuga o peligro de obstaculización. Después de 29 meses, porque así lo dice, señor magistrado, también ya lo he dicho, la Corte Suprema, además de los nuevos elementos probatorios, que para nosotros sí revisten especial relevancia, que son todos los permisos médicos y las constancias, las actas médicas que se han evacuado, que reflejan su actual salud. Es el actual estado de la investigación, y aparte, señor magistrado, tener en cuenta que como base para la prisión preventiva que en su momento se otorgó en favor de los otros investigados, del señor Werner Guevara Sánchez y de otro más que ahorita se me dio el nombre, disculpen, fue justamente parte del testimonio de mi patrocinado, Eduardo Manuel Maguiño Arenaza, que negó la firma en un documento, que después esto pasó a un peritaje, como que obra también en la investigación, y eso justamente fue lo que originó que se pronuncie por la prisión preventiva. Mi patrocinado en todo momento se defendió con la verdad, y esto ha sido corroborado incluso por la propia Fiscalía con el peritaje que se realizó, que ha servido de base, reitero, como fundamento para otras prisiones preventivas. Actualmente, señor magistrado, van más de 30 meses de investigación con mi patrocinado detenido. Eso es un elemento a tener en cuenta adicional, no solamente con los elementos nuevos probatorios. Nuevos elementos también, señor magistrado, son los que se evidencian en la carpeta fiscal. ¿Por qué no podemos mostrar alguno? ¿Por qué no podemos mostrar algún elemento probatorio de investigación, señor magistrado? Porque simplemente no hay. No existe ni un solo medio probatorio que vincule siquiera mínimamente a mi patrocinado con la realización de los hechos que son materia de investigación. Él ha venido, es el único que ha venido ahorita respetando su detención domiciliaria durante ya más de 30 meses. El tema médico, señor magistrado, si bien es un tema delicado para la salud, lo pedimos, porque justamente el tema de libertad permite desarrollarse una persona libremente, y por más que él padezca una dolencia, él intelectualmente se encuentra activo, él quiere trabajar, quiere recuperar, siquiera a un mínimo porcentaje, pero él se siente útil aún y él quiere aportar, quiere contar nuevamente con ingresos, porque él se siente, ¿no?, con valor aún para poder afrontarlo. Independientemente de las dolencias médicas de las que él padece, uno puede vivir, señor magistrado. Un paciente oncológico en grado 4 puede continuar trabajando, señor magistrado. El tema, lo que señala el representante del Ministerio Público, que es digamos, contradictorio, ¿no? Que se pide la libertad para tratamiento médico, pero a su vez para trabajar. ¿Cómo va a trabajar si él sufre una dolencia? No es así, señor magistrado, no se da en esos términos. Hay pacientes que son terminales, pero continúan trabajando. El intelecto, digamos, no se va, señor magistrado, por una dolencia médica. Él puede perfectamente trabajar. Coincidimos, el señor representante del Ministerio Público nos ha otorgado los permisos en su oportunidad, pero actualmente, señor magistrado, es un elemento que pedimos, que venimos. No estamos solicitando la variación en el sexto mes, al año y medio o a los 2 años. Señor magistrado, faltan apenas poco más de 5 meses para que la medida ya quede, digamos, ya expire y él pueda estar en libertad. Pero por una cuestión de dignidad, por una cuestión de honor, por una cuestión de derecho, señor magistrado, es que hemos acudido ante vuestro despacho para pedir esos elementos. No se trata solamente de decir que de la prognosis de pena o del tema de la evolución de dinero. No son elementos, digamos, de importancia, como ya lo reconoció la Suprema. El tema del peligro de fuga y el peligro de obstaculización son elementos que tienen que evaluarse, y a la fecha, señor magistrado, más de 30 meses de investigación, no hay un solo elemento probatorio que vincule a mi patrocinado con los hechos que son parte de la imputación fáctica realizada por el Ministerio Público. Señor magistrado, mi patrocinado me lo ha dicho. Doctor, yo solamente quiero, si bien ya faltan 5 meses, solamente quiero por dignidad poder siquiera ir a ver a mi médico con tranquilidad, que él me recomienda hacer terapias, de repente en piscina, de repente en gimnasio, poder salir a comprar mi periódico, poder ir a caminar al parque. Señor magistrado, es lo único que pide mi patrocinado. Faltan poco más de 5 meses solamente para la medida. En estos más de 30 meses no hay un solo medio probatorio que lo vincule. Es más, la única aportación que él hizo fue su testimonio fidedigno, y sirvió más bien de base para la prisión preventiva que se terminó en una primera oportunidad para la investigación. Es una cuestión de dignidad, es una cuestión de derecho nada más, señor magistrado, fuera de que no exista de repente actualmente un informe médico que diga que él tiene una condición distinta a la original. Justamente para eso se han juntado todas las pruebas, señor magistrado. Reitero, son más de 30 meses. Fíjese, por favor, y pido que tenga su consideración la revisión del plazo que ha transcurrido. Faltan apenas poco más de 5 meses o menos, tal vez, para que ya expire esta medida de detención domiciliaria, señor magistrado. Él ha cumplido con todas las medidas, él ha cumplido con las diligencias.
no, en modo alguno él puede obstaculizar, él ya no tiene ninguna vinculación con la empresa, mejor dicho, por lo menos a nivel directivo, ya no es más gerente general desde el año 2020, perdón, del año 2020, perdón, desde octubre de 2019 en que él renunció a la empresa, eso también obra en auto, señor magistrado. Eso es lo que pedimos evaluar, es una cuestión nuevamente, señor magistrado, de humanidad que se viene a pedir aquí, más que puramente de derecho. Él quiere recuperar su vida, señor magistrado, de a pocos, poder ir a la playa con su familia en alguna oportunidad. Esas cosas son las que él quiere recuperar, señor magistrado, ya que él ha venido respetando escrupulosamente todo estos más ya de, perdóneme la cuenta, pero son más de 30 meses que él ya ha venido en la detención domiciliaria, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que se tenga en cuenta, ¿no? Porque ya esta medida está a punto de expirar, señor magistrado. Eso es solo lo que quería decir. Muchas gracias. Ya, muy bien. Señor fiscal, ¿algo que alegar? ¿Su derecho de dúplica? Sí, señor magistrado. La defensa refiere que no existen elementos de comisión que vinculan a su participado con la comisión del hecho delictivo. Sin embargo, es falso, señor magistrado, toda vez que está acreditada en su momento, ¿no? En el debate realizado en la solicitud de prisión preventiva, se ha demostrado las transacciones realizadas y la participación de su patrocinado en la misma, señor magistrado. Ahora refiere que no se han realizado diligencias durante el transcurso de los meses desde la dación de la medida. Sin embargo, también es falso, señor magistrado, toda vez que el Ministerio Público está realizando diversas diligencias, no solamente contra su patrocinado, señor magistrado, sino se está realizando diligencias en conjunto para recabar el elemento de comisión, porque en la presente causa no solamente se está siendo investigado su patrocinado, sino hay 16 investigados, señor magistrado, dentro de los cuales dos personas están cumpliendo, en este caso, están con una medida mayor gravosa, que es la prisión preventiva, ¿no? Si bien es cierto, no ha habido, pero siguen vigentes la prisión, ¿no? Aparte de eso, menciona que ninguna persona, ningún testimonial que refiere que la haya mencionado, ¿no? Por ejemplo, acá para una muestra tenemos una declaración de la persona de Guillermo Vega González, ¿ya? Que obra en Focus 84-84, de la carpeta principal. Él mismo hace referencia, señor magistrado, que su patrocinado, junto con su co-investigado, Werner Guevara Vargas, ¿no? Su patrocinado había solicitado reunirse con la persona de Guillermo Vega, quien fue, en este caso, funcionario de la empresa Odebrecht, ¿no? Que trabajaba directamente con la persona de Simón Barata, a quienes habían solicitado la reunión a fin de interceder con la persona de Simón Barata para que interceda en este caso de las delaciones que iba a realizar la persona de Barata, señor magistrado, ¿no? Es por eso, señor magistrado, se debe tomar en cuenta que estos que además se encuentran pendientes, realizar una serie de diligencias, como ya mencionó, no solamente en contra de su patrocinado, sino es en todo el conjunto de elementos de corrupción de todos los investigados, señor magistrado. Ahora, nuevamente refiere respecto a su salud de su investigado. Como ya referí, señor magistrado, esto ha sido de materia de debate, ¿no? Tanto en primera como en segunda instancia, por lo cual, como ya vuelvo a recalcar, no sería esta no es la vía de solicitar un reexamen, tampoco una revisión, señor magistrado, toda vez que ya se dio en su oportunidad, en este caso en la apelación. Eso, señor magistrado. Gracias. Muy bien. Entonces hemos concluido. Abogado, ¿algo que alegar? Sí, algo muy puntual, señor magistrado. Esta referencia a la declaración de Guillermo Vega, en ningún momento se dice que mi patrocinado, tal vez haya un error, de repente se refiere al señor Werner Guevara, que es el otro coimputado, coinvestigado, mejor dicho, pero mi patrocinado no es quien solicita la reunión, es un dato erróneo, pero bueno, digamos, señor magistrado, eso ahora en la carpeta, en el expediente, usted lo va a poder también leer con corrección. Solamente eso, gracias. Muy bien, señor fiscal, no tiene nada que agregar, ¿verdad? No, señor fiscal, respecto a eso, hace referencia el citado testigo que el investigado Werner Saúl Guevara Vargas, ¿no? Conjuntamente con su patrocinado, señor Maguiño, ¿no? Asistieron a la reunión con dicha persona a fin de que ésta intercede, ¿no? En la conversación
con el señor Barata. Solamente, señor. Señores, concluido el debate, vamos a expedir la decisión en el acto. Resolución número 2, Lima, 14 de abril del año 2023. Autos vistos y oídos. La exposición sobre el pedido de cesación de detención domiciliaria ocurrido en esta audiencia por la defensa técnica de Eduardo Manuel Maguiño Arenaza. Asimismo, oídos la oposición o contradicción a dicho pedido por el representante del Ministerio Público. Considerando primero, ¿cuál es la base legal del pedido hecho por la defensa en autos? Como ya lo indicó, es el previsto en el artículo 283 del Código Procesal Penal, más las jurisprudencias aludidas en esta audiencia por el señor representante del Ministerio Público. En específico, la base legal que habilita indica lo siguiente. La defensa o el imputado puede solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida distinta. ¿Cuántas veces que así lo considere? Es decir, una vez impuesta la medida de prisión preventiva, como en este caso de detención domiciliaria, que es equivalente a ella, la defensa o el imputado pueden solicitar cuántas veces así lo consideren, siempre que reúnan las condiciones fácticas y jurídicas, es decir, los presupuestos materiales para su concreción. Luego señala la norma que esta solicitud se tramita conforme a lo previsto en la regulación para la prolongación de la prisión preventiva. Señala como requisitos la norma que la cesación procederá siempre y cuando se acredite la existencia de nuevos elementos de convicción que demuestren, que den cuenta que ya no concurren aquellos motivos que determinaron la imposición de la medida de coerción, sea prisión preventiva o detención domiciliaria. Más por lo contrario, resulte necesaria sustituirla por una de comparecencia, que es lo que solicita como pretensión la defensa técnica en el caso concreto. También señala la norma como deber del juez para sustituir una medida de prisión preventiva o detención domiciliaria, se tendrá en consideración las características personales, además de los nuevos elementos de comisión del imputado y el tiempo que transcurre la privación de su libertad. Finalmente, la norma señala, en caso de estimarse el pedido de cesación, el juez tiene el deber de imponer algunas reglas específicas para garantizar la sujeción del imputado al proceso. Señor fiscal, un paréntesis. ¿Este proceso cuándo concluye la etapa de investigación preparatoria? ¿O ya concluyó? Eso sigue vigente, señor magistrado, no la fecha. Fiscal interconsulta, ¿usted tiene ese dato? Tiene que participar, doctor. ¿Cuándo concluye la investigación preparatoria? O como denuncia la defensa del recurrente, ya todas las diligencias están acabadas, concluidas, no hay más que hacer, y por lo que su patrocinado estaría afrontando una detención domiciliaria, más allá de los plazos razonables previstos en la jurisdicción constitucional. Jurisprudencia constitucional. Usted, abogado, ¿cuándo se ha formalizado la investigación? ¿Conoce el dato? Señor magistrado, actualmente hay una última ampliación de plazo, señor magistrado, que si no me equivoco está venciendo ahora si no me equivoco, en el mes de septiembre, señor magistrado, pero y se debe justamente a un peritaje que está ahorita encaminado, ya encargado del Ministerio Público. Peritaje que ya se ha ordenado con bastante anticipación, pero hasta la fecha no se ha podido concretar.
Bien, doctor, muchas gracias. Señor fiscal, ¿cuántos investigados están vinculados en esta causa? 16 investigados, señor magistrado. ¿Cuándo concluye la investigación? El 17 de junio de 2023. Julio, 17 de julio de este año. Estamos a puertas emitir la disposición de conclusión entonces, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Muy bien. Cierro paréntesis y continuamos con la emisión de la decisión. Segundo fundamento. Antecedentes. Por requerimiento fiscal, este juzgado, cuando su denominación era segundo juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, a través de la resolución 22 del 21 de agosto del año 2020, desestimó el requerimiento fiscal de prisión preventiva, entre otros, en contra del imputado de autos. Esto es en contra de Eduardo Manuel Maguiño Arenaza. Dicha decisión fue apelada por el Ministerio Público y la Sala Superior, a través de la resolución número 4 de fecha 9 de octubre del año 2020, revocó dicha decisión y en su lugar impuso al investigado la detención domiciliaria por el plazo de 36 meses. Con la imposición de reglas de conductas, además, siendo entre ellas prohibición de comunicarse con los coimputados, prohibición de comunicarse con los órganos de prueba, prohibición de efectuar declaraciones a los medios de comunicación, prohibición de realizar reuniones sociales en su inmueble y el pago de la caución correspondiente. Tercer fundamento. En aplicación de la base legal, artículo 283 del Código Procesal Penal, la jurisprudencia de nuestra Corte Superior, del Poder Judicial en general y de la jurisprudencia constitucional nos informa lo siguiente, que será habilitada o se viabilizará la cesación de la prisión preventiva cuando ocurra lo siguiente. Primero, que las razones centrales, los motivos principales que generaron la viabilidad de la prisión preventiva o la detención domiciliaria se hayan desvirtuado, se hayan relativizado, se hayan atenuado, hayan variado trascendentemente en favor de la situación procesal del imputado, ya sea por cualquiera de los presupuestos que se decanta la prisión, es decir, ya sea porque los graves o fundados elementos de convicción se hayan desvirtuado, porque al respecto se corresponderá el recurrente presentar los nuevos elementos de convicción que lo desacredite, ya sea porque el segundo presupuesto pronóstico de la pena no era tal conforme se examinó en la decisión de la medida coercitiva impuesta, o ya porque el peligro procesal decayó en el transcurso de la ejecución de la medida, o ya porque el razonamiento judicial que estimó proporcional la medida se ha relativizado en el camino, o porque el plazo impuesto de la medida resulta innecesaria, tomando en cuenta que el proceso haya concluido en todas sus etapas. En todos los casos, el solicitante debe acreditar con aquellos denominados nuevos elementos de convicción que deben ser anexadas al requerimiento. No basta con desarrollar en el escrito de cesación la ocurrencia, existencia o concurrencia de nuevos datos, nueva información, nuevos sucesos, nuevos eventos que desvirtúan las razones centrales que se impuso la decisión
cautelar, sino esa retórica, esa argumentación, esa motivación de la presunta existencia o contingencia de nuevos elementos de convicción se acredite en el mismo espíritu de petición. Eso es como premisa. Siguiente fundamento. Análisis del caso en concreto. La defensa de Eduardo Manuel Maguiño Arenaza sostiene lo siguiente, que su patrocinado tiene 71 años de edad, que a la fecha de hoy se ha degenerado, se ha hecho crítica la situación de salud de su patrocinado. Tal es así que necesita realizar actividades ambulatorias, realizar actividades recreativas para mejorar su rehabilitación de la operación sufrida en el mes de noviembre del año pasado. El problema de su afección a la salud prostática es degenerativa, lo que importa, a su entender, el surgimiento de un nuevo elemento de convicción que desvirtúa los motivos centrales por los que se impuso la detención domiciliaria. Además, sostiene que su patrocinado, de forma reiterada, ha solicitado permisos para atenderse en el hospital, las que han sido concedidas sin oposición del Ministerio Público, lo que evidenciaría la contingencia de nuevos elementos de convicción que justifican la cesación de la detención domiciliaria a favor de su patrocinado. Además, sostiene la defensa, en síntesis, que el peligro procesal señalado inicialmente también se ha desvirtuado, porque su patrocinado viene cumpliendo fielmente con la regla de conducta, incluso con la caución impuesta en el proceso. Señala además que por el plazo transcurrido ya resulta innecesaria su sujeción al proceso a través de detención domiciliaria, lo que afecta a su proyecto de vida, su relación con su familia y su actividad personal, incluso la posibilidad del trabajo del investigado. Agrega la defensa que no hay ningún elemento de convicción que lo vincula de forma directa con la presunta comisión del delito. A lo largo de todos los meses de investigación, el Ministerio Público no ha encontrado un solo elemento de convicción que agrava la situación jurídica de su patrocinado respecto a su vinculación con el delito que se le atribuye. Además, señala que los informes médicos anexados a su solicitud acreditan o avalan o fortalecen su posición de cesación pretendida. Por su parte, como un fundamento aparte, el Ministerio Público solicita que se desestime el pedido de la defensa del imputado porque no cumple con acreditar el nuevo elemento de convicción alegado. Pues su situación de salud, la grave situación de salud del imputado, ha sido precisamente materia de examen en las audiencias, tanto en primera y segunda instancia, y es el motivo central por el que afronta el proceso como detención domiciliaria, dado que ha superado el test judicial, el control judicial de estar vinculado al proceso de una prisión preventiva, pero por su edad y su salud, señala el fiscal, precisamente fueron los motivos centrales por los que se decidió que afronte el proceso con detención domiciliaria. Tal situación no habría variado en el tiempo. Y además, señala el fiscal, que en las oportunidades que ha solicitado permiso para su atención en el centro hospitalario, no se ha opuesto, lo cual no justificaría la cesación de la detención domiciliaria, sino más bien la continuación del mismo bajo los mismos mecanismos de detención de su patrocinador. También resalta el señor fiscal
de que la defensa alegue de que su patrocinado desea trabajar, sin embargo, también alega por otra parte que se encuentra deteriorada en su situación de salud, lo que sería contraproducente, como argumento de defensa a favor de la cesación. También sostiene el señor fiscal de que los nuevos elementos de convicción no hayan sido anexados a su requerimiento, sino únicamente está referido en el escrito contenido en la solicitud de la defensa del imputado. Por otra parte, sostiene que sí hay elementos de convicción que apuntan directamente a la presunta comisión del delito del imputado en su interrelación contractual y vinculación con la empresa Odebrecht Internacional. Y demás argumentos sostenidos por el Ministerio Público, la que se encuentra registrada en avios y ha sido tomando nota por este juzgado, la que se tomará en cuenta la posición de ambas partes para emitir la decisión correspondiente. Siguiente fundamento, análisis del caso en concreto. Bien, como ya se refirió en el segundo fundamento, o en el tercer fundamento, que el control judicial a los pedidos de la cesación de la prisión preventiva está limitado o vinculado a los motivos que dieron la imposición de la medida cautelar, en este caso la detención domiciliaria. Entonces, como quiera que a través de la resolución de primera instancia se rechazó el requerimiento fiscal de prisión preventiva, no es esa la decisión al que debemos revisar para cotejar si han variado o no los nuevos elementos de convicción, o las razones centrales de la imposición de la detención, sino más bien la decisión a realizar el examen y cotejo correspondiente con los nuevos elementos de convicción presentados por la defensa es la resolución número 4, auto de vista del 9 de octubre del año 2020. Expedido por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. En dicha decisión, a través de su fundamento 46, 51, 51, respecto a la situación procesal de Eduardo Manuel Maguiño Arenaza, la sala dijo lo siguiente: dado que en esta audiencia la defensa técnica sostiene que se ha desvirtuado los elementos de convicción respecto al primer presupuesto y al tercero, entonces corresponde verificar si en efecto los graves y fundados elementos de convicción han variado, se han relativizado, se han desvirtuado, así como el tercer presupuesto del riesgo procesal de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, esos aspectos vamos a cotejar con los nuevos elementos de convicción presentados por la defensa y las sustentadas por la sala correspondiente en esta decisión. Entonces, verificamos. Con relación a los fundados y graves elementos de convicción, a través del fundamento 52, la sala consideró lo siguiente: la presunta comisión del delito de lavado de activos que vinculan al imputado Maguiño Arenaza con los hechos en materia de investigación solo es el siguiente: haber prestado su nombre y su empresa constituida para que su coimputado Guevara Vargas, quien fue gerente paralelo de dicha empresa, subcontrate con Odebrecht. Con ello se pretendió no evidenciar la conexión con los activos o recursos de la persona estructurada jurídicamente, es decir, Guevara Vargas. Finalmente, en el año 2012, las acciones se traspasaron al real beneficiario final, es decir, a Guevara Vargas. También agrega la sala que se señala que el investigado Maguiño Arenaza, en representación de la empresa, celebró un subcontrato de suministro y ejecución de servicios número CNOSC o CIP 01-2006 del 6 de diciembre del año 2006 con la constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú, cuya primera cláusula establecía que la empresa infraestructura suministraría
materiales de construcción y ejecutaría obras civiles dentro del contexto del contrato para la ejecución de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos. El monto pactado fue de 3.381.000 soles. Según la sala, los elementos de convicción que acá han dicha imputación a Manuel Arenaza sería lo siguiente: que Víctor Manuel Balunde González transfirió a la empresa Infraestructura, representada por Maguiño Arenaza, el beneficio final, es decir, el dinero, a favor de Guevara Vargas, la suma de 1.815.013 soles, cuyo origen ilícito habría provenido de la caja 2 de la empresa Odebrecht. La sala finaliza. En consecuencia, esa misma fecha, el investigado Belén de González recibió la mencionada suma de dinero que le fue girada por la empresa Infraestructura a su cuenta de ahorros en soles número 015-0028117 de Scotiabank. ¿Cuándo? El 22 de junio del año 2011. Y Belaúnde González solicitó a dicho banco, Scotiabank, un cheque de gerencia por la misma suma, 1.815.013, a favor de Iván Enrique Vázquez Valera, con fondos provenientes de su cuenta de ahorros ya antes señalado. Sin embargo, el 27 de junio del año 2011 se produjo la anulación del citado cheque. Luego, el 28 de julio del mismo año, Belaúnde González transfirió vía BCP el referido monto de dinero con cargo a su cuenta de ahorros de moneda nacional a favor de la empresa Infraestructura. Las transferencias de dinero produjeron los días 22 y 28 de junio del año 2011. Estos elementos de convicción ha considerado la sala para vincular al imputado Arenaza, Manuel Arenaza, respecto al primer presupuesto que habilita la prisión preventiva. Estos elementos de convicción se deben cotejar con los nuevos elementos de convicción que la desvirtúan, presentados por la defensa técnica de Eduardo Manuel Maguiño Arenaza en el escrito correspondiente y debatido en esta audiencia. En este acto mismo se hace el cotejo correspondiente. ¿Y cuáles son esos nuevos elementos de convicción presentados por la defensa? Revisando, tenemos lo siguiente. Informe médico de la Clínica de San Pablo del año 2020. No desvirtúan ningún elemento de convicción respecto al primer presupuesto. Sentencia del segundo juzgado de investigación preparatoria se refiere a aquel auto que rechaza la prisión preventiva. No tiene la calidad de sentencia, ni está vinculado al primer presupuesto y además es anterior a la decisión emitida por la sala. Cualquier elemento de convicción tendría que ser posterior. Y el último elemento de convicción que presenta la defensa es la sentencia de la primera sala de apelación, se refiere al auto de vista, que es evidente que resulta incomprensible que presente este como elemento de convicción, siendo es el referente, la lesión referente que motivó la imposición de la detención domiciliaria. Es decir, este juzgado advierte de que elementos de convicción nuevos presentados por la defensa para desvirtuar el primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción que relativizan su condición jurídico-procesal y su vinculación al proceso con detención domiciliaria, no se advierte. En ese extremo se desestima la petición. Por otro lado, la defensa técnica también considera que el riesgo procesal se ha desvirtuado con sus nuevos elementos de convicción presentados. Al respecto, la sala, ¿qué consideraciones ha tomado en cuenta para afirmar que el tercer presupuesto material de prisión preventiva se habilite en el caso del imputado Manuel Eduardo Maguiño Arenaza? A través del fundamento 50 y
56, la sala indicó lo siguiente. Si bien es cierto que el imputado tiene arraigo familiar y domiciliario, sin embargo, estos ceden ante la presencia de otros factores que en número son 4, que se decantan por la existencia del peligro procesal de fuga. ¿Cuáles son? La gravedad de la pena que se espera se le imponga en la eventualidad de ser condenado. Recuerda que el delito que se le atribuye es grave, del lavado de activos. Segundo, su pertenencia a una presunta organización criminal liderada por la empresa Odebrecht. Tercero, el daño ocasionado al Estado con su conducta es relevante según los hechos que se investigan. Cuarto, la posición o actitud del imputado en el daño ocasionado y su poca predisposición de reparar el daño. Al respecto, ¿qué nuevos elementos de convicción ha presentado la defensa técnica anexados a su solicitud, además de lo sustentado en la audiencia? Lo que debe ser, como ya se anticipó, debe ser crédito, adjuntando los anexos correspondientes. Como ya se indicó, solamente ha anexado 3 documentos. Informe de la Clínica San Pablo del año 2020, lo que no califica como nuevos elementos, dado que agosto 2020, dado que la primera sala se pronunció en el caso concreto en meses después, es decir, en octubre del mismo año. También presenta como nuevos elementos de comisión la decisión, el auto de la primera instancia que rechaza la prisión preventiva, también por ser anterior a la expedida por la sala, no califica como nuevo elemento de convicción, y también finalmente el auto de vista, que es la que le impone la medida que cuestiona a través de la cesación. Es decir, con relación a la pronóstico y pena, tampoco, el riesgo procesal tampoco hay en concreto nuevos elementos de convicción. Ahora, con relación a, también ha sostenido la defensa, nuevos elementos de convicción que estimaron la decisión por la detención domiciliaria. Al respecto, la sala, a través de su fundamento 58, ha indicado lo siguiente. ¿Por qué motivos el imputado debe afrontar el proceso con detención domiciliaria? Señala la sala, el imputado Maguiño Arenaza ha cumplido el 21 de julio del presente año, es decir, el año 2020, 69 años. Ello quiere decir que el investigado se encuentra dentro del supuesto normativo contemplado en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Agrega la sala que en atención al estado de emergencia sanitaria que vive el país, COVID-19, vigente para aquella fecha, y en su punto más álgido, la sala considera que con la detención domiciliaria se podrá preservar la salud del imputado y su presencia en todas las etapas del proceso. Es decir, la sala ha considerado no solamente la edad, sino también la situación de salud del imputado para decantar por la detención domiciliaria. Lo que concuerda con lo sostenido por el señor representante del Ministerio Público, que sostiene que en aquella oportunidad ya se debatió no solamente la edad, sino también la situación de salud del imputado. Incluso la sala ha considerado que con dicha medida se garantiza la atención adecuada de la salud del imputado, lo que también se concreta con lo señalado por la propia defensa, que este juzgado en ninguna oportunidad ha negado las 18 veces que ha solicitado permiso para su visita al centro hospitalario correspondiente para su atención adecuada. Lo que quiere decir, la atención de salud del imputado está garantizado por las atenciones oportunas de este juzgado en todas las oportunidades que solicitó el permiso correspondiente. Último fundamento. Por las consideraciones antes señaladas, este juzgado entiende lo siguiente. Si bien el imputado y su defensa tienen el interés de cesar la medida a la que se encuentra vinculada esta detención domiciliaria para realizar actividades libres de impedimento de movilización o locomoción, ello debe obedecer a, como dice la norma, a nuevos elementos de comisión acreditados. ¿Cuáles serían aquellos nuevos elementos de comisión? Lo que señaló la defensa.
La defensa sostiene que su patrocinado por motivos de salud desea caminar, desea trabajar, desea hacer el ejercicio, desea libremente caminar por las calles por prescripción médica, por recomendación médica. Sin embargo, este juzgado debe atender esa petición, sí, y solo sí, sobre la base de un elemento de convicción, cual, por ejemplo, un informe médico, un diagnóstico médico, una junta médica, un certificado médico, una copia de historia clínica actualizada, pero ninguna de estos documentos ha presentado a la defensa. Si hubiese presentado algún documento firmado por el médico tratante, siempre y cuando sea de fuente pública, es decir, un hospital, del centro de salud público, o de un centro de salud privado, pero plenamente legalizado, con fecha cierta. Sin embargo, nada había presentado para verificar tal situación. Lo que ha presentado es un informe médico del 3 de agosto del año 2020, pero la condición de detención domiciliaria del imputado se impuso en octubre de 2020. Es decir, no es un documento nuevo, no es un elemento nuevo. Sería un elemento nuevo, aquellos firmados con vigencia del presente año o a lo sumo el año pasado, que informe o de dicho contenido, este juzgado puede advertir la necesidad urgente de que el imputado realice actividades físicas de locomoción o de rehabilitación de forma libre y en un espacio abierto, distinto al enclaustramiento de su vivienda o domicilio. Es decir, un profesional médico especializado tendría que informar o diagnosticar de que el enclaustramiento, el encerramiento o la detención domiciliaria perjudica, va en detrimento de su derecho fundamental a la salud. Si esa conclusión es suscrita, autorizada por un especialista en la salud, evidentemente este juzgado podría tomar en cuenta tales recomendaciones o prescripciones para decidir. Pero en el caso concreto, la defensa ni la imputada ha presentado ningún dato que examinar en ese punto. Por tales consideraciones, por falta de acreditación de los nuevos elementos de convicción alegados, este juzgado en esta oportunidad va a desestimar el pedido. Siendo así, se resuelve, primero, declarar infundado la solicitud de cesación de la detención domiciliaria planteada por el imputado Eduardo Manuel Maguiño Arenaza. Segundo, se deja a salvo el derecho del imputado de solicitar nuevamente un pedido de la misma naturaleza, siempre y cuando acredite de forma objetiva las alegaciones señaladas en su escrito. Resolución que se notifique en este acto al señor representante del Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. También la misma decisión se notifica al señor abogado de la defensa. Doctor. Sí, señor magistrado. Conforme, señor magistrado. Estando en la conformidad expresada por ambas partes, se declara consentida la presente resolución y pase a su ejecución, es decir, a la materia definitivamente. Señores, son las 5 de la tarde más 14 minutos, momento en que concluye la realización de esta audiencia, más la emisión de la resolución correspondiente. Pueden desvincularse del enlace virtual en la oportunidad que así lo consideran. Señores, muy buenas tardes, hasta otra oportunidad. Gracias. Buenas tardes, señor magistrado, muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal, señor fiscal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, igualmente, cuídense.